Buenas noches, buenas noches. El Señor les bendiga a todos. Hoy estamos nuevamente para poder esgrimir la palabra del Señor. Tuve algunos problemas para entrar por el horario. Mi computadora no estaba bien en el horario y entonces no podía entrar por eso. Tuve que poner la hora. Agradecido al Señor, hermano, por estar una vez más con todos ustedes. Les abrazo en el amor del Señor. Y buenos hermanos, vamos a seguir con la meditación del libro de Colosenses. Hoy estuvimos en el programa de radio, también estuvo el hermano Nicolás. Ya tengo subido los programas, no quiero atrasarme en ningún programa porque después vienen las situaciones. Bueno, vamos a hacer una leve oración y vamos a empezar nuestra prédica del libro de Colosenses en el capítulo 2. Señor, está hoy delante de tu presencia en esta hora, agradeciéndote, Padre Santo, Dios Todopoderoso, por esta hora que vamos a tener de tu palabra. Ayúdanos solamente, Señor, que toda la gloria, la honra y la alabanza sea para ti, Señor. Bendice a todos los hermanos y hermanas que van a escuchar esta tu palabra y pueda infundirles fe, Señor. Ayúdales, abre los ojos de su entendimiento, ilumínales, Señor, y que todo esto redunde, Señor, en tu gloria y en la alabanza de tu nombre y en la vida práctica de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dijimos ahí, hermanos, en Colosense, en el capítulo 2 de Colosense, en el versículo, vamos a leer hoy, en el versículo 14, ¿no? Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Entonces fíjese que el acta de los decretos, ¿no? Seguramente que había decretado allí, había decretado ahí una sentencia de muerte, seguramente. El acta de los decretos para nosotros, ¿no? Por cuanto nosotros nunca pudimos satisfacer a Dios. Pero Jesucristo dice, anulando, como dice en la versión 1960, acá dice la célula de los ritos que no eran contrarios. Alabado sea el Señor. Y podemos nosotros leer allí Efesios 2, en el capítulo 2, en el versículo 15 y 16, hablando de que, ¿no? Hablando de el acta de los decretos, o la célula, ¿no? 2, versículo 15 y 16. Dirimiendo, ¿no?, en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos. Dirimiendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos. Efesios 2, 10, 15 y 16. Vamos a ver cómo dice la versión. Aboliendo, dice. Aboliendo, eso 2, 15 y 16. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, en orden a ritos para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre haciendo la paz. Entonces cuando el apóstol Pablo dice, anulando el acta de los decretos, ¿no?, que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz.
A ver qué dice ahí en Hebreos 7, verso 18. Capítulo 7, versículo 18. Dice, queda pues abrogado, ¿no?, el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces nosotros éramos gentiles, no éramos judíos. La ley no fue dada para los gentiles, sino para los judíos. Por lo tanto, ¿qué estaba en contra de nosotros? El acta de los decretos que estaban escritas en la ley. No, nosotros, porque si nosotros no éramos judíos, nosotros no fuimos llamados a cumplir la ley. Pero sin embargo había un acta, ¿no?, que decretaba la muerte de nosotros, por cuanto nacimos en Adán, ¿no?, y por cuanto nacimos en pecado. Esa acta de los decretos, ¿no?, que nos condenaba a nosotros, dice la palabra del Señor ahí en Colosenses, dice, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Quiere decir que ahora esa acta que nos condenaba a nosotros por haber nacido en Adán, por haber sido pecadores, esa acta, porque los pecadores, los gentiles no tenían parte, no tenían herencia, no tenían lugar en las promesas de Dios que Dios le había hecho a Israel. Alabado sea el Señor. Vamos a ver si lo encontramos en el libro de Efesios, en el capítulo 2. Dice, en el versículo 11, 2:11 del libro de Efesios. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, erais llamados sin circuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la República de Israel y extranjeros a los pactos, ¿no?, a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces nosotros éramos enemigos no por no haber cumplido la ley de los mandamientos, sino que nosotros éramos enemigos porque nosotros nacimos en pecado. Éramos pecadores. Nacimos en Adán. Había una sentencia de muerte para nosotros, ¿no? Había un acta que declaraba que nosotros teníamos que ir al infierno y a la condenación eterna. Para los judíos el acta de los decretos era la ley, porque ellos tenían que satisfacer aquella acta de los mandamientos, de las leyes, y que tampoco lo pudieron hacer. Tanto entonces judíos como gentiles estaban los dos, no condenados a muerte y a la condenación eterna. Entonces dice, anulando el actas o las células de los ritos, de los decretos que nos era contraria, que era contra nosotros, ¿no?, contra nosotros, quitándola del medio y clavándola en la cruz, dice. Que era contraria, quitándolo del medio y clavándola en la cruz. Esa sentencia de muerte, esa acta que estaba en contra de nosotros, que determinaba que nosotros teníamos que morir e ir al infierno por haber nacido en Adán, esa acta fue anulada, fue crucificada en el Calvario, ¿no? Fue raída en el Calvario. Cristo la anuló, esa acta. ¿No? Toda la sentencia de muerte y de condenación que nosotros, los que hemos creído
teníamos, eso ya no lo tenemos más. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Como la gracia a nosotros nos hace ver esto. ¿Y esto a dónde nos va a llevar a nosotros? A tener una paz interior, una paz de conciencia, una paz en el alma, sabiendo que ya no hay sobre nosotros un acta que determinó que nosotros teníamos que morir, ir al infierno y a la condenación eterna. Entonces, fíjese lo que dice aquí la palabra del Señor. Rayendo, como dice también Efesios, ¿no? Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vamos a leerlo acá en esta versión 1960, porque yo la estoy leyendo en la 1569. Y aquí en el capítulo 2 de Efesios, en el versículo 11, dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjese, ese era nuestro... No teníamos amparo, no teníamos nosotros quién nos salvara. No teníamos de la muerte y de la condenación eterna. No teníamos esperanza. Y el pueblo de Israel tenía esperanza, porque le fue prometido un Mesías. Pero nosotros no. Nosotros estábamos sin esperanza en este mundo. Había un acta que determinaba que usted y yo teníamos que morir, ir al infierno y a la condenación eterna. Pero ahora, ¿qué pasó? Ahora la redención tomó esa acta, Jesús la tomó y la crucificó. La anuló, anulando el acta de los decretos. Quiere decir que eso ya no existe más. ¿No? Ahora no hay un acta algo que está escrito en algún lado, alguna sentencia de muerte para nosotros los gentiles. No hay un acta que está decretada que nosotros vamos a morir e ir al infierno y a la condenación eterna. Nosotros lo que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Fíjese. Entonces, fíjese, eso en Efesios, sí. Y en Colosenses dice, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola del medio y la clavó en la cruz. Fíjese, qué maravilloso esto. Cuánto paz nos trae, cuánta alegría nos trae, cuánto amor produce en nosotros, en el corazón de nosotros por el Señor. Porque eso lo hizo por medio de su sacrificio, por medio de que Él dio su vida por nosotros, derramó su sangre por nosotros, sufrió la ignominia o el castigo atroz para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que nosotros pudiéramos tener otro destino. El destino de nosotros era el infierno y la condenación eterna, el tormento eterno. Y Jesús, nuestro amado Salvador, nos liberó por la voluntad de Dios, por la misericordia de Dios. Si nosotros no entendemos esto, si no entendemos lo que le costó al Señor cargar con todos nuestros pecados, ¿no? Llevarlos sobre sí mismo y clavarlos en la cruz, si nosotros no entendemos eso, nunca vamos a tener gratitud para Dios y para nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias Jesús, gracias Jesús. Gracias porque si no fuera por Él nos iríamos al infierno y a la condenación eterna. Ninguna obra justa que nosotros hubiéramos hecho nos hubiera salvado a nosotros de ese destino. Nuestro destino antes de conocer a Cristo era el infierno, el lago de fuego. Era ser atormentados, ¿no? En ese infierno donde está el azufre y el fuego ardiendo. Por miles y miles de años hubiéramos estado ahí.
atormentados. Pero gracias al Señor Jesús que Él anuló ese decreto, la anuló completamente, la sacó del medio. Eso ya no existe más por medio de Cristo, lo repito, hermano, porque quiero que le entre en su corazón, quiero que le entre en su alma, quiero que le entre en su entendimiento esto. Esto tiene que entenderlo, tenemos que entender esto, hermano amado, que somos deudores a Cristo, le debemos al Señor. Y dice, punto y coma, después dice ahí, ¿no? En medio de clavándolo en la cruz. Fíjese, cuando Él clavó el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros y que nos condenaba a nosotros, también esta acta de los decretos que estaba en contra de nosotros nos hacía de alguna manera esclavos de los principados y potestades. Nosotros éramos esclavos de ellos. Por eso hacíamos lo malo. Ellos nos mandaban y nos guiaban a hacer lo perverso, lo malo, y nosotros lo hacíamos. Pero fíjese el 15, despojando a los principados. Pero los principados y potestades tenían una agarradera en nosotros por medio de esa acta de los decretos que estaba en contra de nosotros. Tenían una agarradera de nosotros cuando nosotros estábamos en Adán, pero ahora en Cristo ya no más. Despojando Él, fíjese que Él despojó a los principados y potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando sobre ellos en sí mismo. Vamos a leerlo en la versión 1960. Dice el 15, en Colosenses, perdón, Colosenses 2:15. Dice, despojando a los principados y a las potestades, lo que se exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo le despojó a los principados y a las potestades, ¿no? Los despojó. ¿De qué los despojó? De nosotros. Porque nosotros antes estábamos en la mano de los principados y potestades, y todo lo que hacíamos era pecar, y todo lo que, guiado por ellos, poseído por estos espíritus malvados. No, nosotros éramos poseídos muchas veces, no, por estos seres espirituales que nos gobernaban y nos llevaban a nosotros a hacer la voluntad de Satanás. Pero él ahora, ¿y quién lo habilitaba a ellos a poseernos? El acta de los decretos que estaba en contra de nosotros. Ellos ya querían gobernar sobre nosotros antes que nosotros llegáramos al infierno. ¿No? Antes que nosotros llegáramos al infierno, ellos ya querían poseernos a nosotros. Pero ¿qué hizo Jesús? Aleluya. Él anuló el acta de los decretos, ¿no? Despojando a los principados, los despojó, ya no cuentan con nosotros, ya no somos instrumentos en sus manos, ya nosotros no somos herramientas que ellos pueden usar para el mal, para el adulterio, para la fornicación, para la mentira, para la envidia, para muchas cosas malvadas. Ya no somos instrumentos nosotros de ellos, como lo éramos antes, ¿no? Despojando a los principados y a las potestades, dice, alabado sea el Señor. Fíjese ahí en el Salmo 68:18, vamos a leer. Salmo 68:18. Alabado sea el Señor. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer del versículo 17. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto y cautivaste la cautividad.
tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jah. ¿Vio? Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender esta maravillosa enseñanza que el Señor nos está dando aquí. Porque dice, despojando a los principados y potestades, ¿no? Subiste a lo alto y cautivaste la cautividad. La cautivó. Jesús, aquellos que tenían potestad para poder llevarnos cautivos a nosotros, al infierno y a la condenación eterna, Él la cautivó a la cautividad. Ahora ellos son los que están cautivos, no, ya no nosotros. Nosotros éramos la cautividad. Cautivaste, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Fíjese. Y dice, despojando a los principados, dice, despojando a los principados y potestades. Alabado sea el Señor. Vamos a leer ahí en Isaías 53. Isaías 53. Alabado, versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirás despojo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él nos hizo libre. Jesús nos hizo libre. ¿De quién nos hizo libre a nosotros? De los principados y de las potestades. Fíjese. ¿Usted cree que usted nunca fue poseído por un espíritu inmundo? Todos, absolutamente en Adán, yo creo que todos fueron poseídos por algún espíritu inmundo alguna vez. Llevado a hacer cosas que iban en contra de la vida y la naturaleza de Dios. Y que Jesús, cuando nosotros recibimos a Jesús, su vida nos libertó de estar cautivos en las manos de los principados y potestades. Él nos hizo libre a nosotros. Y Pablo quería que los colosenses lo entendieran a eso. Nosotros, le decía a Pablo, ustedes no pueden nuevamente someterse, ¿no?, a la filosofía asiática, a la confusión o a la interpretación de hombres, ¿no?, para que los espíritus inmundos que los controlaban a ustedes los vuelvan a controlar, ¿no?, o los lleven a ustedes por donde ellos quieren. Porque a nosotros, el que anuló el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros fue Jesucristo nuestro Señor, por medio de la cruz, porque la crucificó. Despojando los principados y potestados, sacólos a la vergüenza en público. En público los avergonzó en nuestro amado Señor, triunfando de ellos en sí mismo. Aquí en el versículo 15, en sí mismo dice, vamos a leer en Colosenses, versículo 2, capítulo 2, 15, despojando a los principados y a la potestad los exigió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando de ellos en la cruz. Quiere decir que Jesús le quitó toda potestad, toda autoridad sobre nosotros a los principados y potestades que nos tenían gobernando a nosotros antes de conocer a Cristo. ¿Entiende? Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él exhibió públicamente
el triunfo sobre esos espíritus inmundos, porque esos espíritus inmundos también trataron de adueñarse del cuerpo del Señor, del Maestro, ¿no? Y no lo pudieron lograr. No lo pudieron lograr nunca, sino que Él los avergonzó públicamente a ellos, despojando a los principales y sacólos a la vergüenza en público, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús murió, ¿no? Porque Jesús obedeció hasta la muerte y muerte de cruz al Padre, y ellos no lo pudieron impedir. No pudieron impedir estos principados y potestades que nuestro amado Señor Jesucristo obedeciera hasta la muerte y muerte de cruz. No lo pudieron impedir. Ellos no pudieron impedir que Jesucristo anulara el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros, de todos aquellos de toda la humanidad, porque ellos antes, y si no usted vea los 4 evangelios, usted vea cuántos en el tiempo de Jesús, cuando Jesús vino a la tierra, cuántos endemoniados había, millones de endemoniados, de poseídos por Satanás, por espíritus inmundos. ¿Vio? En una persona estaban 2000 demonios. Ellos hacían lo que querían con la humanidad. Los llevaban a la brujería, los llevaban a las ciencias ocultas, los llevaban a la adivinación, los llevaban a la idolatría. Todo era el mundo antiguo, antes de que Jesús viniera, era un mundo de oscuridad. Por eso Jesús dice que le resplandeció la luz en medio de la oscuridad, para que ellos pudieran ver la luz. Pero ellos amaron más las tinieblas que la luz, entonces la luz no le pudo favorecer. Pero estaba tan lleno de oscuridad este mundo antes que viniera Jesús, y Jesús vino en el clímax, ¿no?, de la posesión demoníaca y satánica, ¿no?, que el infierno tenía sobre las almas de los hombres. Jesús vino a libertarlos, a los hombres. Por eso Él echaba a los espíritus inmundos fuera de los cuerpos. Los paralíticos no eran enfermedades, eran espíritus inmundos que lo tenían paralítico. Los ciegos no eran enfermedades, eran espíritus inmundos que le impedían a las personas ver. Los sordos, los leprosos y tantas enfermedades que se manifestaban en los cuerpos en aquel tiempo. Jesús echaba los demonios de los cuerpos de las personas y las personas eran sanadas de todas las enfermedades. Y ellos no lo pudieron impedir. Ellos no pudieron impedirlo. Por eso, ¿por qué? Porque Él llevó una vida santa. Él llevó una vida de obediencia al Padre. Él llevó una vida de sujeción a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. Que el Señor le dé luz para que usted pueda entender este versículo. Despojando a los principados y a las potestades. ¿De qué lo despojó? De nosotros, de la autoridad que ellos tenían sobre nosotros por medio del acta que nos era contraria a nosotros. Y lo sacó a la vergüenza en público, triunfando sobre ellos en sí mismos. Alabado sea el nombre del Señor. Como dice ahí en Efesios 2:16, que ya hemos leído, pero que nunca está de más leerlo de nuevo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. 2:16. Efesios 2:16. Disculpe mi Biblia, hermano. Dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Fíjese, hermanos amados, en un solo cuerpo Él nos reconcilió con Dios, en su cuerpo nos reconcilió con Dios, porque nosotros ahora fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo, por un solo espíritu, Entonces, despojando a los principados y a la potestad, los sacó a la vergüenza en público, triunfando sobre ellos en sí mismo. Ahora, Cristo nos hizo libres de los espíritus inmundos, nos hizo libres del mundo, nos hizo libres del pecado, y nosotros queremos salir de la iglesia e ir a donde estábamos antes.
¿Cómo es posible eso? Queremos ir a ser poseídos de nuevo, controlados, porque poseídos no podemos ser nuevamente, porque tenemos al Señor dentro de nosotros, en nuestro espíritu. Y los demonios son espíritus inmundos, y el espíritu tiene que tener algo que sea de su misma esencia. No puede poseer el cuerpo si el cuerpo está muerto. El cuerpo tiene que tener el espíritu para poseerlo, el espíritu del hombre, ¿no? Entonces lo posee por medio del espíritu. Después lo controla desde el espíritu, el alma y el cuerpo, y se manifiesta lo que el demonio quiere que se manifieste. Pero nosotros no podemos ser poseídos por los demonios, porque nosotros en nuestro espíritu lo tenemos a Dios. Tenemos la vida de Dios en nuestro espíritu, entonces no podemos ser poseídos por los demonios. Nunca un hijo de Dios puede ser poseído por los demonios, porque el espíritu no puede poseer la carne. Sin el espíritu, necesita el espíritu, y por medio del espíritu posee el alma y la carne. Por lo tanto, nuestro espíritu ya está habitado, ya está Dios en nuestro espíritu. Por lo tanto, en los hijos de Dios, en los endemoniados, los demonios, los principados no pueden controlarlos, no pueden poseerlos, disculpen, no puede poseerlo un hijo de Dios. Pero yo me acuerdo, hermano, usted sabe que vi a un hermano que iba a la iglesia siempre, y él después hicimos una oración y se manifestó el diablo en él. Y bueno, entonces eso indica que él nunca fue salvo. Nunca el Espíritu de Dios se hizo uno con su espíritu. Era uno encubierto. Era alguien que estaba entre nosotros, pero que no era salvo. Bueno, ese es otro tema. Entonces, fíjese, despojando a los principados y a la potestad, los sacó a la vergüenza en público, triunfando sobre ellos en la cruz o en sí mismo. Por tanto, dice Pablo a los colosenses, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Nadie nos juzgue en comida y en bebida, o en parte de día de fiesta, o de luna nueva, o de sábados. ¿No? Porque nosotros ya hemos muerto a todo eso. Que nadie nos juzgue a nosotros, no por lo que comemos, o por lo que bebemos, o nadie nos juzgue a nosotros en los días de fiesta o luna nueva. Y esto habla de las diferentes filosofías o enseñanzas que tenían las diferentes sectas religiosas de aquel tiempo, ¿no? Muchos se guiaban por los astros, ¿no? Y bueno, o los judíos respetaban el sábado. Y bueno, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de luna nueva, o sábados. Lo cual es la sombra de lo porvenir, dice. Todo eso era una sombra. El día sábado, la luna nueva, todo eso era una sombra de lo venir, más el cuerpo es de Cristo. A nosotros lo único que nos tiene que importar es que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Colosenses, ustedes son miembros del cuerpo de Cristo. Ustedes no son ni busquen ser parte de las filosofías o de las enseñanzas asiáticas que los quiere llevar a ustedes a manifestar un poder oculto que está en ustedes. No, ustedes no se entreguen, no se dejen engañar por esas cosas. Ustedes tienen que entender que ustedes han sido libertados, ¿no?, de toda falsa enseñanza, de toda posesión demoníaca por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo cual es sombra de lo porvenir, más el cuerpo es de Cristo. El cuerpo es de Cristo. Como dicen el que... ¿Por qué? Porque en el cuerpo de Cristo habita toda la plenitud de la divinidad, en el cuerpo de Cristo. Nadie os prive vuestro premio, veo que hay un premio, afectando humildad, ¿no? Hablando humildemente, pero en esa humildad aparente, en esa humildad encubierta, él hace
culto a los ángeles, a los hombres, porque acá los ángeles son los hombres, adoran los hombres, afectando humildad y culto a los hombres, metiéndose en lo que no ha visto, metiéndose en lo que no vio, porque usted no sabe lo que hay en ese ángel, en ese hombre, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en el sentido de su propia carne, vio, envanecido en su propia carne, tratando de exaltarse a sí mismo, no teniendo a la cabeza, la cual todo el cuerpo, alimentado y unido por las ligaduras y por las conjunturas, crece en el aumento de Dios. No teniendo la cabeza de la cual todo el cuerpo alimentado, porque lo que alimenta al cuerpo es la cabeza, y conjunto y unido por las ligaduras, porque es ahí donde se lleva el alimento, y coyunturas, crece en el aumento de Dios. Pues si sois muertos con Cristo, si nosotros hemos sido muertos con Cristo, en cuanto a los rudimentos, en cuanto a las posesiones demoníacas, en cuanto a las falsas enseñanzas, en cuanto a la falsa idolatría, ¿no? Decía Pablo, pues si soy muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, en cuanto a todas las enseñanzas del mundo, en cuanto a todas las filosofías del mundo, a la astrología, a la adivinación, al juego de las cartas, de los dados, si hemos muerto al mundo, pues si soy muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Pregunta Pablo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a ordenanzas? ¿Por qué se someten a ordenanzas? Ahí en el capítulo 4, verso 9 del libro de Gálatas, dice, más ahora habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocido de Dios, ¿cómo os envolvéis de nuevo a los flacos y a los pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? ¿No? Guardáis los días y los meses y los tiempos y los años. Temo de vosotros que no haya trabajado en vano en vosotros. Hermanos, os ruego, sé como yo, porque yo soy como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Entonces, fíjese, si nosotros hemos muerto con Cristo, en cuanto a la vida vieja, en cuanto al hombre viejo, ¿por qué nos sometemos a ordenanza? Dice. ¿Por qué vamos a someternos a ordenanza que nos va a llevar a nosotros a vivir una vida en la carne o que nos va a llevar a vivir una vida en el mundo? ¿Por qué vamos a someternos a ordenanza? No, tales como no manejes, ni gustes, no guste eso, no coma eso. Ahí en Primera de Timoteo 4:13 podíamos leer 4:3. Primera de Timoteo 4:3. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer un versículo antes, o dos. Empero el 4:1. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros días o tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritu de error y a doctrina de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, con falsedad, ¿no? Teniendo cauterizada la conciencia, ellos no les mienten y no les afecta en nada, porque tienen cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse. No, ¿para qué te vas a casar? Juntate, porque vos no sabés si te va a ir bien. Juntate, y si te va bien, casate, y si no te va bien, no te cases, te buscas a otro o a otra. ¿Vio? Y ese es la filosofía que el mundo tiene y que por eso la gente hoy no se casa. La mayoría de los jóvenes se juntan, y no tan jóvenes, se juntan y viven juntos, y eso es pecado.
porque para poder vivir juntos hay que casarse primero. Prohibirán casarse y mandarán de abstenerse de las viandas que Dios creó para que con nacimiento de gracia por medio de la oración participen de ella los fieles y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar, tomándose con nacimientos de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿No? Fíjese que claro que está aquí. Nosotros podemos comer y beber lo que queramos. Oramos al Señor, ¿no? Lo santificamos y participamos en oración. Y nadie nos puede decir a nosotros lo que podemos tomar, lo que podemos comer o lo que no podemos comer. Para eso está la palabra, para eso está la enseñanza en la iglesia. Yo no le puedo prohibir a usted que tome vino, o que coma una morcilla, o que coma chancho o lechón. No le puedo prohibir eso. ¿No? Porque usted ora, santifica y usted puede tomar, puede comer. Eso es lo que está diciendo la palabra acá de Dios. Nadie nos puede a nosotros privar de la libertad con que Cristo nos hizo libre. Lo que pasa es que no usemos esa libertad para estar otra vez en esclavitud. No usemos esa libertad. Entonces, volviendo a Colosenses, en el capítulo 2, dice: pues si soy muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo sometéis a ordenanzas? Tales como no manejes ni gustes, como leíamos ahí en 1 de Timoteo 4:3, ni gustes, ni toques, las cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo. En conformidad a mandamientos, y eso cuando hablábamos de mandamientos y doctrina de hombre, eso no es una doctrina verdadera, eso no proviene de Dios, eso no nos lleva a ser sabios, sino que nos lleva a ser insensatos y no sabios, porque la doctrina que viene de Dios solamente da sabiduría, pero la doctrina que viene de los hombres nos hace insensatos, nos hace mentirosos. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, es decir, bueno, no voy a tomar, no voy a tomar, no voy a comer, no voy a comer por un tiempo. En el culto voluntario, ¿no? en disponer voluntariamente, y en humildad y en el duro trato del cuerpo, no en alguna honra para saciar la carne. No en alguna honra para saciar la carne, dice Pablo. Entonces fíjese, hermano amado, hermana amada, lo que nos enseña la palabra de Dios. Esto es doctrina, esto. Esto es doctrina que nosotros tenemos que entender. El diablo no nos puede poseer a nosotros. Porque ¿cómo nos poseyó a nosotros Dios? Por lo que hay en nosotros. ¿Qué hay en nosotros? El Espíritu. Ahora el Espíritu ya está poseído por la vida de Dios, nuestro Espíritu. Entonces, ningún demonio, ni principado, ni potestad nos puede poseer ahora, porque el Espíritu ya está poseído. ¿Quién lo poseyó? Dios. Antes estábamos poseídos por demonios y principados, pero Dios los sacó de nosotros. Dios los sacó de nosotros, nos hizo libres por medio de la predicación del Evangelio, y ahora nosotros somos de Él. Entonces, por más que los demonios y los principados quieran poseernos a nosotros, estamos hablando de los hijos de Dios nacidos de nuevo, no pueden hacerlo porque el Espíritu, que es su misma naturaleza, que es su misma esencia, ya está poseído por el Espíritu de Dios. Entonces no nos pueden poseer. Por eso, enseñar que un hijo de Dios se puede poseer entonces no es hijo de Dios. Que un hijo de Dios puede ser poseído por el diablo, entonces, y es poseído por el diablo, no es un hijo de Dios.
Nunca tuvo un nuevo nacimiento, nunca fue liberado de las manos de Satanás. Esa persona siempre estuvo poseído ahí. Nunca fue salvo, nunca fue regenerado su espíritu. Y eso es lo maravilloso de esta gracia. Porque vemos cómo tenía Satanás y los demonios potestad sobre nosotros por el acta de los decretos que nos era contraria. Fíjese, y ahora que somos libres, que el Señor nos libertó a nosotros, entonces nadie nos juzgue en comida y en bebida. Ni día de fiesta, ni nueva luna, porque nosotros no practicamos esas cosas. Nadie nos tiene que juzgar porque nosotros no practicamos esas cosas. Ahora, si nosotros practicamos esas cosas, nos van a juzgar. Nos van a juzgar y el nombre del Señor va a ser blasfemado. Por eso, que nadie nos juzgue significa no que yo puedo hacerlo, a mí que me importa lo que digan los demás. No, no es eso. Nadie nos juzgue porque nosotros ya hemos salido de esa vida. Porque la nueva vida no nos va a llevar ahí. No nos va a llevar a nosotros a juzgar, ¿no? Ni a comer lo que no tenemos que comer, porque no es que podemos comer cualquier cosa. Porque la Biblia dice que nosotros no podemos comer lo que fue sacrificado a los ídolos. Entonces nosotros no podemos comer de todo lo que nosotros queramos, porque la Biblia dice claramente que lo sacrificado a los ídolos nosotros no podemos comer, ni sangre de ahogados tampoco. Entonces fíjese. Pero eso cada uno tiene que medir por sí mismo, o mirar por sí mismo. Porque ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante ahora que somos el cuerpo del Señor. Lo importante es que somos parte de su cuerpo. Somos miembros de su cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso para nosotros? Porque en el cuerpo de Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Todo Dios habita en el cuerpo, en la iglesia. En la iglesia habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo voy a vivir fuera de la iglesia si ahí está la plenitud de Dios? Ahí está la plenitud de Dios. Fíjese, hermanos. Y después estoy haciendo un resumen. Pues si nosotros somos muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si viviéramos en el mundo, que nosotros estamos en el mundo, pero no vivimos como el mundo. Porque como si vivieras en el mundo, os sometéis a ordenanza, porque la gente del mundo se somete a ordenanza. ¿Y la ordenanza cuál es? No manejes, no gustes ni aun toques, ¿no? Las cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo, porque las personas van a terminar desobedeciendo esas ordenanzas. Porque la carne no perdura mucho en obedecer. La carne termina siempre desobedeciendo. En conformidad y a mandamientos y doctrinas de hombre. Todo eso se desgasta con el uso. ¿Vio? Cuando nos cansamos de obedecer, cuando nos cansamos de hacer lo que los mandamientos nos obligan, nosotros dejamos de cumplirlos. Y hacemos lo contrario. Bueno, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pero no tienen sabiduría. Sí parecen sabios, cuales las ordenanzas, ¿no? Parece que son muy sabias esas ordenanzas, esos mandamientos, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el duro trato del cuerpo, o en el culto voluntario y en la humildad y en el duro trato del cuerpo, no en alguna honra para saciar de la carne. La carne nunca se va a dejar de saciarse, la carne del pecador. La carne cuando más toma, más quiere. Cuando más fornica, más fornicación quiere. Cuando más adulterio comete, más adulterio quiere. La carne es algo que no se sacia. Por eso nosotros estamos exhortados por la palabra, por la doctrina de la gracia, a no vivir conforme a la carne, sino a vivir conforme al Espíritu de Dios. ¿Vio?
Y eso habla de la santidad, que vamos a tocar en el capítulo 3 en esta semana, con la ayuda del Señor. Amados, se cumplió la hora. Dios les bendiga a todos ustedes. Que el Señor les enriquezca, les ayude a entender a ustedes esta palabra maravillosa del Evangelio, esta parte doctrinal de la enseñanza, para que ustedes puedan, por medio de la doctrina, por medio de la enseñanza, manifestar para el mundo la vida de Dios. Y para que Dios sea glorificado por medio de los testigos que tenemos a nuestro alrededor, y son visibles e invisibles. Un abrazo le mando a todos ustedes. Les encargo la oración en favor de una hermana, ¿no? Y un hermano, la hermana Noelia y el hermano Sebastián. El Señor conoce, puedan ustedes orar por ellos para que puedan salir de la situación en la cual ellos se encuentran. También le pido oración a mi favor, al favor de mi esposa, de mis hijos, de mi hogar y de la iglesia que está en nuestra casa. Nos vemos en el día de mañana de 19 a 20 horas. Les abrazo en el amor del Señor a todos ustedes y vamos a hacer una oración. Padre, te doy gracias por haberme permitido, Señor, terminar con este capítulo 2 del libro de Colosenses. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has enseñado en estas palabras. Puedas tú bendecir a los hermanos y a las hermanas y alcanzarle mayor iluminación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, que tengan una excelente noche, una noche de descanso pleno en las manos del Señor y que mañana tengan un lindo amanecer, hermanos. El Señor les bendiga.